tiene mucha frecuencia en tal página y cuando tú vas no está en esta página. Yo lo tuve que corregir, mira, una 118 y la 103, 163 y él a 144. Sí, yo me olvidé ya de eso. Fue lo que yo hice, no lo hago. Pero yo como de verdad lo que queremos en la clase es que podamos trabajar con Romanos, romper a Romanos, pues no me preocupo tanto por lo que él esté diciendo. Pero vamos a comenzar. Maldición, Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor, de poder comprender, aprender, estudiar, discernir tu palabra, especialmente esta clase del libro de Romanos, Señor. Un libro tan importante en el Nuevo Testamento que nos diste a través del apóstol Pablo. Te pido, Señor, que permitas que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, en el corazón de Janet, de su familia, de sus hijos, de su esposo, al igual que en mi familia y en el mío propio y de nuestros hermanos que no pueden estar hoy aquí con nosotros, para que nos reveles aquellos conocimientos que tú quieras que sean revelados en nuestra vida, para que transformen, para que nos lleven en el proceso de santidad en el cual estamos ahora mismo, preparándonos para ese glorioso momento cuando tú llegues a través de tu Hijo, a buscar a tu iglesia, estemos ready para levantarnos contigo, Señor, por el resto de la eternidad. Te ponemos esta clase, Señor, en tus manos, sé tú el que la lleva y más que nada que sea para tu honra y tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a discutir Romanos, empezando en el capítulo 2. Vamos a tratar de poner Romanos 2 completo y si podemos hacemos 3, que es mi meta. Pero vamos primero con el capítulo 2, el justo juicio de Dios, como se titula el capítulo. Y entonces, lo que vamos a hacer, como estamos tú y yo solitos, con el Espíritu Santo, pues vamos a poder estar un poquito más flexibles en cuanto a la lectura y yo te voy a preguntar y si tú tienes una duda me preguntas a mí. La idea es romper a Romanos, ¿ok? Entonces, el libro nos dice en la página 32 que en este capítulo lo que vamos a ver, lo que Pablo quiere mostrar es el error en el que estaba el pueblo judío. ¿Por qué hablamos de que el error que estaba el pueblo judío? Porque el pueblo judío pensaba que porque era el pueblo elegido de Dios, ellos ya eran salvos. ¿Tú lo leíste? Ok, ya lo leíste. Entonces, Pablo les tiene que enseñar a ellos, no, ustedes son tan pecadores como son los gentiles. Entonces, una de las cosas que también se saca de contexto cuando se está hablando de que Dios amó tanto, así amó a Dios tanto al mundo, que envió a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Ya hemos discutido tú y yo eso anteriormente, de que se refiere no es a todo el mundo, sino a todos los que en Él creen. Entonces, para tú poder creer en Él es porque ha sido predestinado, porque si no hay un llamado de Jesús a través del Espíritu Santo, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos responderle a Dios. Pero algo que se saca de contexto usualmente es que dice, no, pero Cristo vino para todo el mundo. Y es porque en aquellos tiempos eran los judíos y el resto del mundo. Y el resto del mundo para aquel tiempo eran los gentiles. Entonces ellos le están diciendo, no, vino para todo el mundo. No es solamente para el pueblo de Dios, no es solamente para los judíos, es tanto para los judíos como para los gentiles. Es igual que el que no hablaba griego se consideraba un bárbaro, una persona sin estudio. Entonces era o hablas griego o eres un bárbaro. Y ahí se incluía a todo el mundo. Pues así mismo pasaba con los gentiles, o era judío o era gentil. ¿Ok? Entonces vamos al capítulo número 2, comenzando en la poderosa palabra de Dios, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú buscas hacer lo mismo, porque tú que juzgas hacer lo mismo. Ok, ¿cómo llevamos eso al día de hoy? ¿Quiénes son los que se creen judíos, que
que la salvación la tienen, que no son pecadores y que pueden juzgar a todos los demás. Los católicos muchas veces. Los católicos y nosotros los cristianos también. A veces nosotros en nuestra iglesia, nosotros corremos el papel de judíos señalando a la gente. Entonces, nosotros no podemos señalar. Ejemplo, viene una persona, por poner un tema, no estoy señalando a nadie, pues, bueno, déjame no usar ese ejemplo, voy a usar el ejemplo del homosexualismo, pero la persona alcohólica o el pedófilo o el ladrón o el mentiroso es tan pecador como el homosexual. Son pecados. Vamos a pensar que entra una pareja que está en droga, que son mentirosas, que son ladrones, lo mismo. Nosotros entendemos que esa persona, si continúa esa actitud, no va a ser salvo. Ahora, ¿podemos nosotros juzgarlos a ellos y decir, esos que están ahí no van a ser salvos? Aunque de cierta manera juzgamos, pero no condenamos. Exactamente. Ese es el punto que creo. Podemos juzgar la acción, pero no podemos condenar al ser humano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que solamente Dios conoce los corazones. Y yo siempre uso el mismo ejemplo. Si esto fuera así, ¡ay de Pablo! Porque Pablo no hubiese sido salvo si era un asesino de gente inocente. Pero Dios conocía el corazón de Pablo y para qué Dios lo había predestinado. Y mira cómo se convierte, como yo siempre he dicho, en el Michael Jordan de los apóstoles. Nosotros no podemos juzgar porque dice, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Decimos que aquel es mentiroso, pero nosotros mentimos. Decimos que aquel es un bochinchero, pero tú también murmuras cuando hablas de tu hermano. Entonces, esta relación, Pablo lo está presentando no solamente para el judío, sino para nosotros hoy en día, de que tenemos que crear conciencia. No somos perfectos, ya vamos a cometer el error. Vamos a juzgar, sí vamos a juzgar, pero tenemos que darnos cuenta y restituir. ¿Entiendes? Versículo número 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparías del juicio de Dios. Y entonces ahí tenemos muchas iglesias que se creen santas ya y que dicen, yo soy, Dios pagó por mí en la cruz del Calvario y yo soy santo, yo puedo juzgar. No, tú no puedes juzgar, el que juzga es Dios. Yo siempre le he dicho a Judith, y lo he hecho filosofía ya de vida, que el único que me puede juzgar y reclamarme no me juzgó, sino que murió por mí en la cruz. ¿Cómo yo voy a reclamar y voy a juzgar a otro? Si el que lo podía hacer contra mí no lo hizo. Esta es la enseñanza que está tratando de Romanos de llevar a este momento. Versículo número 4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad lo que quiere decir es la actitud positiva que tú tienes en un momento difícil. ¿Okay? Tú estás menospreciando la riqueza de su benignidad, que es su buena forma de ser, su paciencia y la buena actitud que tiene en momentos difíciles, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Y esto es bien importante. Fíjate cómo, déjame buscarlo acá en la tabla, porque estoy quedando ciego. Ok. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento. Que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, más por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Aquí tenemos que ver cuando la palabra nos dice, airaos más, no pequéis. Entonces, ¿cuándo es que cruzas la línea de molestarte por algo que hicieron tus hijos, por algo que hizo tu esposo, por algo que hizo una compañera en la iglesia, por algo que hizo una maestra del colegio,
¿En qué momento tú pasas, o una hermana, o una prima? Eso es la familia siempre hay drama. ¿En qué momento tú pecas? Cuando te airaste y guardaste la ira. Eso es lo que te quiere decir Romano. Porque nos vamos a molestar. Nos vamos a molestar. Yulí se molesta conmigo, yo me molesto con Yulí. Pero tenemos que, eso es una reacción humana. Pero no tenemos que entender que tenemos que soltar esa ira. Porque si esa ira la guardas en tu corazón, entonces ahí pecaste. Y al momento de pecar estás guardando ira para ese gran día porque estás en pecado, estás guardando pecado en tu corazón para ese momento cuando viene el Señor. Versículo número 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad y vida eterna. Versículo número 6 dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De quién está hablando ahí Romano? ¿De los que se van en el arrebatamiento o los que se quedan para el trono del juicio del trono blanco? El juicio, de los que se quedan para el trono, para el juicio del trono blanco. En ese juicio nosotros no vamos a estar. Una vez escuché desde el altar a una persona hablando de eso, porque cuando toda palabra que tú digas será recordada en el gran juicio del trono blanco. Yo sé. Entonces que no tengo que decir nada. Hay que huir cuando las personas dicen eso porque está fuera de contexto. Nosotros no vamos a estar en el gran juicio del trono blanco. Yo no quiero estar ahí. Esas personas, las obras no te dan la salvación. Si nosotros estuviéramos en ese momento es porque entonces por obras seríamos salvos. Eso no es lo que te está diciendo ahí. Ahí dice que van a ser enjuiciados eso por las malas obras que hicieron. Porque hicieron malas obras, es que no están con el Señor. Es que no fueron levantados en el arrebatamiento. Por eso. Entonces, eso tiene que estar claro porque esas personas no hicieron buenas obras durante su vida. Porque uno de los grandes errores que cometemos en nuestros días es que decimos, ay, esa persona es tan buena. No hay persona buena. Nadie hace lo bueno. La palabra claramente en Romanos más adelante lo va a decir, no había ni uno solo, nadie hacía lo bueno, todos hacían lo mal, nadie buscaba a Dios. Para tú hacer cosas buenas, Yana, no es por tu naturaleza lo que busca es hacer el mal. Tú haces cosas buenas porque el Espíritu Santo está en ti. Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, porque el Espíritu Santo te está transformando y por esa transformación del Espíritu Santo es que tú y yo hacemos cosas buenas. Pero entonces por las obras, no es que por las obras seamos salvos, es que el que vive en nosotros es mayor a nosotros y esas obras buenas que estamos haciendo es el reflejo del que vive dentro de nosotros. ¿Okay? Si no estás haciendo cosas buenas, porque el Espíritu Santo no está dentro de ti. Pudiera estar más adelante, pudiera esa persona ser llamada a arrepentimiento, segunda de Timoteo 2, 24 26, a ver si Dios le permite arrepentirse para que venga a la verdad y sus ojos sean abiertos y se escape del brazo del diablo. Sí. Por eso es que no podemos, como dijiste ahorita, condenar. Podemos juzgar lo que está haciendo está mal, pero no podemos condenar a la persona porque no sabemos si Dios en un momento le va a permitir arrepentirse y esa persona viene a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por esa persona. Versículo número 8. Vamos, versículo número 7. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna, pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Estas personas lo que van a recibir es indignación e ira. Versículo número 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué el judío primeramente y también el griego? Porque a ellos se les dio a conocer la ley primero que a los gentiles. Por eso es que ahí dice, a los judíos primeramente, pero también a los griegos. O sea, también al resto de los demás. Pues, en otras versiones diría al judío, pero también a los gentiles, porque todos serían juzgados por lo mismo. Pero
al judío se le menciona porque ellos conocieron de la ley primero. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Según palos y bogas, palos y no bogas. Te doy palos si te portas mal, pero también te doy honra si te portas bien, al judío primeramente. Por eso es que dice que tenemos que orar por la nación de Israel. Eso es un mandato que tenemos nosotros. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces, ese es el versículo 11, es el que muchas veces se saca de contexto. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que escuchamos desde la Biblia? No, es que Dios vino para todo el mundo porque para Dios no hay acepción de personas. Eso no es lo que dice la Biblia. Ese versículo está insertado entre el versículo 10 y el 12, donde dice que es primeramente para el judío y también para el griego. Entonces el versículo 11 te está aclarando, porque no hay acepción de persona para Dios. Para Dios, tanto el gentil como el judío. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿ves cómo lo sacan de contexto? Entonces, por eso es importante esto se llama una predicación expositiva. Cuando tú estás versículo por versículo, porque estamos viendo a quién, cuándo, por qué se le habló. Y también es importante cuando una persona, cuando usted está haciendo una apologética, una defensa de tu fe, y una persona te trae un versículo, bueno, vamos allí y vamos a leer antes y vamos a leer después, para poder entender el versículo que está trayendo. Entonces dice el versículo 12, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Qué te quiere decir eso? Que no hay excusa. Dice en otras partes de la Biblia que no hay excusa para el ser humano de que no conocen a Dios, porque la naturaleza misma da testimonio de la grandeza de Dios. Esas personas posiblemente no conocían de la ley, pero pecaron contra Dios y sin la ley, como quiera, van a ser juzgados. Ahora, aquellos que conocían de la ley misma es la que los juzga. ¿Okay? Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y eso es bien importante. Aquí entran los religiosos, los legalistas, gracias. No, porque yo obedezco a la ley. No, pero es que no es que te conozca la ley. El diablo se conoce la Biblia y por eso me salvo. No es conocerla, es hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es tu poder demostrar, y ahí me detengo porque no quiero que cree duda. Iba a decir, son tus acciones, pero son tus acciones no porque tú las puedes dar buenas, sino porque ya ha habido un arrepentimiento en tu corazón y se está manifestando el Espíritu Santo a través de ti, y entonces ahí tú ves que esa persona está siendo transformada. Versículo número 15, 14, sí, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos, mostrando a ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, sus conciencias y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros, en el día en que Dios buscará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahí te está diciendo, lo que estamos hablando no necesariamente tiene que ser del pueblo de Israel para ser salvo, porque el pueblo de Israel, conociendo la ley, no pudo cumplirla, y hay personas que no conociendo la ley están mostrando una vida que es de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Y yo creo que la clase pasada habíamos hablado de cuando Pedro y Cornelio no era judío, no estaba bajo la ley, era gentil, pero él procuraba en su corazón hacer lo que complaciera a Dios, y pidiéndole a Dios que le mostrara cómo complacerlo. Es que él tiene una revelación y Pedro tiene una revelación.
Y Pedro viene a donde Cornelio, y Pedro, después que ve cómo ellos se comportan y que se vio el movimiento de hablar el lenguaje en ese momento, él dice, definitivamente el Evangelio ha venido para todo el mundo, porque vino para nosotros los judíos, pero también está viniendo para ellos, porque ellos estaban dando muestra de que el Espíritu Santo estaba trabajando en sus corazones. He aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo mejor siendo instruido por la ley y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienen la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. ¿Qué es lo que te está mostrando de ese pueblo judío? ¿Cómo era? Era un pueblo altivo, era un pueblo engreído, era un pueblo superficial. Por eso es que hay que tú ver los saduceos, hay que tú ver los legalistas. Y eso es lo que él está diciendo, tú que te crees todo esto. Versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar. Hurta. Y eso es bien peligroso, porque, hello, ¿cómo está? Okay. Entonces, tú puedes ver ahí que él está diciendo, oye, la palabra es una espada de doble filo, corta para ambos lados. O sea, tú lo puedes predicar, pero no lo estás haciendo, es lo que te está diciendo Romano. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿No hacemos eso en las iglesias de hoy también? La diferencia. No podemos pensar que porque conocemos de esto, no cometemos el pecado también de caer en el pecado. En la iglesia de hoy se murmura, en la iglesia de hoy se hurta. El otro día estaba escuchando una prédica que se lo comenté a Judith, donde este pastor decía que él pedía transferencia de la riqueza de los impíos. Y entonces él le reclamaba a Dios en ese momento y decía que tanto trabajo que yo he hecho para ti, tantas almas que he traído, tantas familias que he restaurado, ¿dónde están mis millones? Se lo envié a Te lo enviaremos. Tú vas a saber quién es el predicador. Esta persona está cometiendo estos sacrilegios. Él les reclama. Y yo pido ahora mismo una dimensión, ser catapultado a una dimensión donde la transferencia de riquezas es inmediata. Entonces dice, y pido la transferencia de riquezas para todos ellos, para que ellos siembren en la obra de Dios. Y entonces les está pidiendo y les está metiendo en la mente, tú tienes que de lo que tienes que tirar para acá. Porque yo no lo voy a recibir, porque yo sé que Dios no me va a dar millones, pero yo lo que quiero buscar es lo que está en tu bolsillo. Eso está sucediendo en los días de hoy. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo lo que le está hablando es a las iglesias, le está hablando a las iglesias gentiles, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener como gentiles que somos, mantenerlo dentro de nuestra mente, que no podemos caer en este mismo error. Dice versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Entonces, de manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no será incircuncisión contada como circuncisión. O sea, este es un tema a veces es delicado, pero como yo te considero mi hermana, no me siento preocupado en hablarlo en nuestra vida personal. La circuncisión en el hombre era una señal que separaba al pueblo judío del resto del mundo. ¿Okay? Los demás no estaban circuncidados. Pero entonces aquí le está diciendo, no te creas que porque eres circunciso, por eso ya no eres pecador. Porque si
si aún siendo circunciso no obedeces los estatutos de Dios, tu circuncisión será incircuncisión, porque caes en pecado. O sea, no es la circuncisión lo que te está salvando, sino el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y tu obligación de seguir los preceptos del Señor. Entonces dice, pero el incircunciso, si por otro lado obedece, vive de una manera que agrada al Señor, su incircuncisión se dará por circuncisión. ¿Lo ves? Entonces, por eso es que después se sobreentiende que la circuncisión del gentil es el corazón, es en el corazón. Porque llega un momento en que Jesús dice, cuando recibiste a Dios, como te hayas recibido a Dios, te queda. Si eras circunciso, quédate circunciso. Si eras incircunciso, quédate incircunciso, porque esa señal no es lo que te da la salvación. Lo que te da la salvación es lo que hizo Jesucristo en la cruz, por lo cual tú tienes que responder de una manera correcta. Versículo 26. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no será incircuncisión contada como circuncisión. Aquí estamos hablando, si el gentil, ese que no pertenece al pueblo judío, ese que no ha sido circuncidado como dice la ley, ese que no obedece las costumbres de la ley, ese está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, su incircuncisión será tomada como circuncisión. ¿Por qué? Porque Él está mostrando que en Él hay una señal. Es como el bautismo. El bautismo no es lo que nos da la salvación. La salvación no depende del bautismo. ¿Okay? ¿Puede una persona no bautizada ser salva? Claro que sí. Claro que sí. El ejemplo, creo que lo di en la clase anterior, porque fue una conversación que tuvimos en la clase el lunes anterior, en la primera clase. El ladrón que estaba al lado de Cristo recibió salvación por Cristo y él no había sido bautizado. Ni Cristo se bajó de la cruz para bautizar en ese momento, para entonces poder ser salvo. El bautismo es una señal que damos públicamente de que estamos aceptando a Cristo como nuestro Salvador y que dejamos a ese viejo hombre para no volver atrás a ese viejo hombre y seguir los caminos del Señor. Eso mismo sería la circuncisión, una señal. Pero ya el Señor te está diciendo, ya no necesito esa señal físicamente, la necesito internamente, la necesito en tu forma de pensar, en tu obra, en tu vida. ¿Ok? Entonces dice, versículo 27, así que el que es incircunciso por naturaleza, si se cumple la ley, no te juzgará a ti con la letra y la circuncisión, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Pregunta hasta ahí, ¿qué te llama la atención de ese capítulo de Roma? Eso que estaba hablando de la circuncisión, que ¿cómo te explico? Pues lo que tú acabas de decir, que aunque esté circuncidado físicamente, pero en su corazón no lo está. O sea, que solamente es algo de apariencia, de tu exterior, pero tu corazón sigue igual. Sí. ¿Cómo se la explica? Y entonces cuando tenemos un varoncito, estamos desesperados por circuncidarlo. Entonces lo circuncidaste y después ¿qué? Lo dejaste ahí. Cuando la circuncisión a la que estamos llamados a hacer es a enseñarle a ese niño o niña, porque ya la circuncisión en este aspecto, claro, en estos tiempos lo que valía era el hombre. No es que la mujer no valga, pero en esa sociedad la mujer era un punto, no era tan importante. Nosotros ahora, en vez de preocuparnos por circuncidar físicamente al niño, en vez de preocuparnos por llegar a la iglesia con la Biblia debajo del brazo,
en vez de preocuparnos por aparentar ser los más santos, debemos preocuparnos porque interiormente podamos. Mira, tú no tienes idea de cuánto yo admiro el que ustedes hagan en el altar familiar todos los días. Tú no tienes idea. Incluso estoy pensando hablar con Pastor John para que podamos traer un tiempo de enseñanza para llevar el altar en el hogar. Porque yo entiendo que muchas personas no saben cómo llevarlo o no conocen la importancia de llevarlo. Eso que tú estás haciendo con tu esposo todas las noches es circuncidar el corazón de tus hijos. ¿Por qué tú crees que ellos van a hacer cuando sean mayores? Van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué te valió a ti hacerle una circuncisión exterior a tus varones y no enseñarle el temor a Cristo? Enseñarle el temor a Cristo. Enseñarle lo que es alabarle, lo que es adorarle, lo que es orar por ellos. Y entonces esa es la circuncisión que Pablo está hablando aquí en Romanos, que es la que nosotros debemos preocuparnos. Y no ser a veces tan legalistas, porque lamentablemente a veces en nuestras iglesias de hoy en día somos legalistas. Vamos al capítulo número 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, en el libro había un punto que yo quería tocar. Bueno, en el libro, el punto que quiero tocar en la página 36, a la mitad dice: Pablo muestra en la mera manifestación ritual externa de la circuncisión, no examina a los judíos de la condenación. Es válida solamente para aquellos que, siendo circuncidados, guardan la ley, en la cual los judíos habían fallado. De otro lado, si un gentil guardara la ley, la falta de la circuncisión física no le impedirá recibir las bendiciones prometidas por la ley, pues no es el extremo estado físico del hombre lo que Dios exige. Dios mira el corazón del hombre y le juzga de acuerdo con su condición espiritual interna. Por eso que te digo que el libro me gusta mucho como un libro que tú vayas a estudiar privadamente, pero basta con que vayamos versículo por versículo. Todo lo que el libro te dice, ya tú misma me lo habías respondido ahora mismo cuando me hablaste, que lo más que te llama la atención es precisamente la circuncisión física y la circuncisión interna. Romanos 3 dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, si te fue confiada la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que era circuncidado, pues entonces ellos, por eso les beneficia la circuncisión, porque la palabra de Dios a ellos les fue entregada al principio. Y que si alguno de ellos no han creído, la incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Vamos a parar ahí un momentito, vamos a volver a leer ese versículo 4. Hasta ahora, en los primeros 3 versículos, lo que estamos viendo es todavía estamos terminando de hablar de la circuncisión. ¿Okay? Si aprovecha o no aprovecha, y dice, bueno, la aprovecha a ellos porque a ellos se les dio primero a conocer la palabra de Dios. Pero no necesariamente es algo que va a aprovechar a los gentiles, porque los gentiles en ese momento no tenían la palabra. Cuando los gentiles reciben la bendición de Jesucristo, reciben la salvación por la gracia. Versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, sea Dios real, sea Dios la verdad, y todo hombre sea mentiroso. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos todo hombre mentiroso y Dios la verdad? Porque es la verdad, no hay nada más que decir, porque es la verdad. Muchas veces vienen preguntas de personas que están comenzando, que la contestación tuya debe ser la más sencilla. No busquen contestaciones más complicadas, es porque Dios es verdad. ¿Qué te puedo decir que Dios es verdad? No puedo decirte nada más. Es verdad.
Si tú le preguntas a Lemuel por qué Lemuel te encuentra hermosa, ¿qué te va a decir? Porque eres hermosa. Eres hermosa. No hay que decir, porque los ojos son hermosos, no porque. Yo le digo a Judy, no, porque a mí me gusta tu pelo, porque me gustan tus ojos, la sonrisa, el cuello alto. No, es simplemente eres hermosa, punto. Dios es verdad, ¿por qué? Porque es verdad. Porque es que no te compliques, es verdad. Nosotros somos mentirosos, pero es verdad. Entonces dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Por qué dice? Porque voy a vencer cuando sea juzgado, porque si yo estoy basándome en la palabra del Señor y el Señor es verdad, yo no tengo que temer, yo voy a vencer. Pero si me basara en mi opinión, en mi forma de pensar, definitivamente pierdo, porque en mí lo que reina es el pecado. Y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y él dice, hablo como hombre, pero es la verdad. Si nuestra injusticia lucha contra la justicia de Dios, ¿qué vamos a decir si no tenemos nada que decir? ¿Será injusto Dios que da castigo? Mira cómo yo interpreto ese versículo. Si Dios fuera solamente justo y no fuera misericordioso y no fuera un Dios de amor, si Dios fuera ese Dios que las iglesias rajatabla antes nos enseñaban, que esos son los fariseos, los saduceos y los legalistas, que dicen que Dios es fuego consumidor. Si Dios fuera solamente eso, Janet, gracias. Todos nosotros merecemos el infierno. No hay break. Todos hemos mentido, todos nos hemos quedado cortos ante la presencia del Señor, todos hemos fallado, todos hemos sido culpables, todos hemos sido egoístas, murmuradores. Todos estaremos en el infierno. Si nos basamos solamente en la justicia, Dios nos enviaría a todos al infierno. Lo que no nos lleva a todos al infierno es su amor y su misericordia. Es el haber muerto por nosotros para reconciliarnos nosotros con Él mismo a través de Cristo en la cruz. Es el permitirle, que Él permite que el Espíritu Santo nos selle y nos lleve a convencimiento del pecado. Si el Espíritu Santo no nos llevara a convencimiento del pecado, estaríamos enjocicados en el pecado, porque no sabemos hacer nada más que no sea lo malo. Estaríamos enjocicados en el pecado, dirigidos al infierno. Pero gracias a Dios que Él no es solamente justo, sino que Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón. Mira, el error más grande que nosotros cometemos cuando oramos es que le volvemos a traer a Dios todos nuestros pecados a su presencia. Porque la palabra dice que Él cogió todos nuestros pecados y ¿qué hizo? ¿Para qué? Para nunca acordarse de ellos. Y somos nosotros, ay Señor, es que yo hice esto, es que yo soy tan... No nos perdonamos nosotros mismos. Gracias, Jan. 3 puntos para ti. Nosotros no nos perdonamos primero. Nosotros queremos ser las víctimas. Nosotros queremos ser los sufridos. Pero eso es resultado de ¿qué? De nuestra caída en pecado. Eso es lo que el pecado nos hace llevar a pensar. Que nosotros somos sufridos, que nosotros somos malditos, que nosotros somos malos. Sí lo somos, pero Dios te perdonó. Cuando tú debes ir a su presencia, dando gracias. Gracias, Padre, gracias porque me perdonaste. Gracias porque acaba de pasar esto, pero yo sé que tú me perdonaste. Yo sé que tú me ayudaste, que tú me estás ayudando a yo crecer. Porque si estoy aquí humillado ante tus pies, es porque el Espíritu Santo me está dando convencimiento de pecado, me está enseñando, me está testificando de Jesucristo, me está diciendo que Jesús. Cuando el Espíritu Santo testifica de Jesucristo, nos recuerda que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Nos recuerda que su preciosísima sangre pagó nuestros pecados. Tú y yo no estábamos ahí. Si Jesucristo cuando murió, si Dios no pensó en los pecados de nosotros futuros,
Pues entonces no te perdonó a ti, perdonó solamente a los hombres de hace 2000 años atrás. Pero a nosotros no, porque nosotros no estábamos ahí. No, Él perdonó a toda la humanidad y perdonó los pecados de mi nieta. Ya nos perdonó. Ahora, aprovecha la oportunidad de que fueron perdonados y vive de una manera que le agrade a Dios. Porque si no estás viviendo de una manera que le agrada a Dios, pues entonces tú no has tenido encuentro con Dios y tú no estás perdonado. ¿Ves? Seguimos, versículo 6. Entonces ahí es que dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. No es injusto. El versículo 6 empieza con eso. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos difamados, y algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo que nos está diciendo ahí es, o ¿cómo tú interpretas eso? Vamos a empezar por ahí, para yo no estar hablando todo el tiempo. ¿Cómo tú interpretas eso? Cuando te dice que pues somos mejores que ellos, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Que todos somos iguales ante Dios, que no hay ningún justo. Todos somos iguales ante Dios. Muy bueno. Lo llevaste a otro nivel, yo no esperaba llevarlo todavía a ese nivel, pero cuando Dios, yo como lo veo de la siguiente manera, cuando Dios mira a la humanidad, los ve a todos como creación. La diferencia es que entre este grupo, por ejemplo, hay un pastor Orlando aquí. ¿Qué es lo que pasa con el pastor Orlando? ¿Es el pastor Orlando mejor que Cristal? De ninguna manera. Ambos son creación. Por ambos, Jesucristo pagó con su sangre. Él no pagó más por pastor Orlando que por tu nena, pero pastor Orlando tiene más obligaciones en el reino. Eso sí, ahí sí, él tiene otras obligaciones que a lo mejor nosotros no tenemos. Pero nosotros somos iguales, todos somos iguales. Y los pastores no pueden acusar o condenar a otros hermanos en la iglesia, porque aquí claramente dice, somos mejores que ellos, está hablando Pablo. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, incluyendo nosotros, todos los humanos. Versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces aquí un punto que es importante, cuando estamos hablando apologéticamente, es cuando, sin señalar a ninguna religión específica, pero voy a mencionar a la Iglesia Católica porque yo vengo del catolicismo. La Iglesia Católica entiende que la Virgen María puede interceder por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es esto posible si claramente la palabra dice que no había ni uno bueno? Definitivamente María es un ser especial, como lo fue Moisés, como lo fue David, como lo fue Salomón, como lo fue Job, como lo fue Abraham. Fueron personas claves en la historia. Y María trajo a Dios encarnado. Fue el vaso que se utilizó para encarnarse Dios en un cuerpo humano. Y a ese cuerpo humano se le llama Jesucristo, la acción del Padre a través de su Hijo. Pero María no tiene poder para salvarnos a nosotros. Incluso yo estaba haciendo unos estudios, porque yo siempre me pregunto en qué momento la Iglesia Católica cambia o sustituye a Pedro por María, porque Pedro era el que venía de los apóstoles. Y de María no se escribe nada en la Biblia, más allá del momento del alumbramiento. Y al momento del final, antes de Cristo entregar su vida en la cruz, Cristo no murió en la cruz, Cristo entregó su vida en la cruz y después la volvió a tomar. Antes de entregar su vida, él dijo, madre, di a tu hijo, hijo de tu madre, porque él sabía que si María se quedaba sola, no iba a sobrevivir. Entonces,
ahí claramente te dice cómo María puede pedir por mí el arrepentimiento y salvarme de la vida en pecado si ella misma no podía sustentarse como humana. No tenía poder. Jesucristo conoce eso y le pone una persona ahí. María entró dentro de las costumbres católicas después del año 1500. En los primeros 1500 años no se habló. Después del 1500, un monje la recibió en una revelación y vino con el rosario y de ahí en adelante empezó la adoración a María. Y entonces uno no lo sabe, uno piensa que viene desde el principio, no. Eso fue ya en los 1400, 1500. Nosotros tenemos que entender que todos nosotros caímos destituidos ante la presencia de Dios y eso es lo que está diciendo ahí. Versículo número 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies prestos para derramar sangre. Mira qué cosa horrible. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Ya habíamos hablado de esto en una clase anterior. Cuando estamos hablando de la ley no es la que nos da la salvación, pero la ley sirve ¿para qué? Para medir el pecado en nuestra vida. Yo estaba usando los otros días un ejemplo de la tabla que yo odio esa tabla. Hay una tabla que mide el volumen de masa en tu cuerpo. El BP, el volumen de peso y masa. Entonces, a mí me molesta mucho esa tabla, porque esa tabla, no sé si tengo marcadores. Me gusta poner un marcador para poder ilustrarte lo que me molesta de la tabla, porque de verdad me molesta. Y es porque me aplica fuertemente a mí. La tabla te dice, y te ponen una tabla y entonces aquí te presenta desde un pie hasta 7 pies la persona, ¿verdad? 6 pies, yo estoy por aquí, 6 y 1. 6 pies, 1 pulgada. Entonces empiezan en 10 libras, 20 libras, 60, 160, 170, ¿verdad? Sigue subiendo, 180, 190 libras. Y entonces, por la estatura y el peso, tú llegas a un punto. En el caso mío, hacen así. Y el peso mío está aquí en 175 libras. Mira, ya ni cuando yo estaba en primer grado yo pesaba 175 libras. Yo nunca pesé 175 libras. Yo creo que yo nací pesando 200 libras. Entonces, sí, entonces cuando viene, y tú ves que la tabla como que termina aquí, pero mi peso continúa, 210, 230. ¿Y cuánto usted pesa? Yo digo, yo peso 275 libras. Y hacen así. Y dicen, diantre, tú no eres grueso. Tú no eres llenito, tú eres obeso. Tú estás asquerosamente obeso. ¿Ves? Entonces, esto era la ley. La ley lo que estaba enseñándote era cómo tú te debes comportar, ¿ok? Y cómo, si estás fuera de este comportamiento, cuán mal tú estás. Pero eso es todo lo que hace la ley. Cuando están los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, pero es que yo tengo a San Martín de Porres, tengo a Santa Marta, tengo a San Judas Tadeo, a Santa Clara. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no lo estás haciendo. Pero entonces vamos a hablar con los cristianos. No, yo quiero ir a la iglesia, pero tengo que trabajar primero porque quiero una casa más grande, porque quiero un carro más grande, porque quiero... No estás amando a Dios sobre todas las cosas. Estás poniendo cosas primero que Él. Estás poniendo otros dioses. Amar a Dios sobre todas las cosas, no juzgar el santo nombre de Dios en vano, tú sabes. Te juro por
que yo no me comí la dona y la chocolate bajándote por aquí. Fallaste. Ahora de eso de las cosas, nos agradecen todo el nombre de Dios. Vamos a santificar los días de fiesta. Llegó el domingo, vamos para casa del Señor. Ay, yo estoy cansado. Yo no voy. Mira, el domingo pasado nosotros llegamos cansados ya de hacer la mudanza de José. Ayer. Este domingo sí, hoy es lunes. Pero tan cansado. Yo se bañó, se hizo el pelo, era como las 1:30 de la mañana secándose el pelo. El otro día no se podía levantar. Yo pensé que no venía, ¿verdad? Ella no iba a venir. Dijo, papi, yo no puedo. En 45 minutos yo no me puedo preparar yo y preparar la nena, porque eso es lo que no entendemos a veces, no es solamente ella, es la nena también. Está bien, yo voy. Lo que dije, llámate a Pastor Orlando y excúsate. Media hora estaban vestidas las dos, ella y la nena. Santificar los días de fiesta. Tenemos que prepararnos para venir a la casa del Señor. Y este domingo es un doble culto. No para doble gracia. Pues lo hice. Honrar padre y madre. Uy, muchas veces fallamos. No es que no nos amemos, pero por las obligaciones, esto y lo otro, no honramos como debe ser. Honrar padre y madre. Y tiene promesa. Honrar a padre y madre para que tus años. Honrar padre y madre. No matar, no fornicar, no hurtar, no desear los bienes ajenos, no desear la mujer del prójimo. Seguimos. Mal. Esto es lo que hacía la ley. Entonces, por eso es que Romanos dice a los judíos primero, porque se les dio a conocer la ley primero. Y a los gentiles después, porque la conocieron después. Pero a la misma vez se obedece a los judíos primero, a los gentiles también. La salvación, la ley no es la que nos da la salvación, pero es la que nos pone en una perspectiva de cuán grave estamos desde las 175 libras hasta las 200. Sí, no te preocupes. Esto nos pone a mí en la perspectiva de cuán grave estoy físicamente de 175 libras a 275 libras. Esto es la ley. Pero ¿se puede cumplir? No. La verdad es que no la cumplimos, porque es muy difícil. Y por eso fue que Cristo también, para que Dios, dice la palabra, para que Dios a través de Jesucristo reivindicara la humanidad con Él mismo. Tuvo que Dios, a través de su encarnarse en un cuerpo humano que se llamó Jesucristo, para que Él, que es perfecto, pudiera cumplir con la ley. ¿Se te puso el oído colorado? Entonces por eso es que no podemos pensar de otra manera, ni hay otra persona que pudiera hacer esto por nosotros. En el libro de la página 37 dice brevemente el argumento se desarrolla así. Primera objeción: en vista de lo dicho, ¿qué ventaja hay siendo judío y circuncidado? Respuesta: mucha de todos los sentidos. En primer lugar, los judíos tenían la palabra de Dios. Vamos a brincarlo porque lo tenía marcado para leerlo, pero tú mismo lo contestaste ahora. Esa es la ventaja a veces de estar uno a uno. En la página número 38, en la parte de abajo, que ahí está hablando de los versículos 19 y 20, que es donde estamos ahora, para la respuesta a la pregunta ¿cómo el hombre pecador falto a la justicia propia puede ser justificado? Hay que ver la nota 1 a continuación y también el bosquejo de 3:21 y del 5 al 21 que viene acto seguido. Entonces, ahí de lo que estamos hablando es de la justificación. En la página 38 abajo dice: justificación es una sentencia legal o declaración divina por medio de la cual Dios considera al hombre libre de toda falta o culpabilidad y acepto ante sus ojos. El hombre es declarado haber cumplido todos los requerimientos necesarios. Como Packer dice, que es un historiador, el significado bíblico de justificar es declarar, aceptar y tratar al hombre como si fuera justo. Como si por un lado no fuera responsable penalmente y por otro merecedor de todos los privilegios debido a aquello que ha guardado la ley. Esto, en términos forenses, denota un acto judicial
de la administración de la ley, declarando en este caso un veredicto de absolución y por lo tanto excluyendo toda posibilidad de condenación. ¿Cómo se lee eso en Arroyo Habichuela? Cuando una persona pasa a juicio y es declarada, hay tres formas de declarar a la persona: culpable, inocente o no culpable. La persona no culpable no es una persona inocente, es una persona que no se encontró prueba suficiente para declararlo culpable. Eso somos nosotros ante los ojos de Dios. No somos inocentes porque somos pecadores, pero somos no culpables de la ira de Dios porque ya Cristo la pagó por ti y por mí. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, podemos entender que por eso es que el humano vuelve y peca. Lo que pasa es que nuestra intención, nuestra forma de vida, nuestro ser no es continuar pecando, sino que si pecamos, el Espíritu Santo nos da convicción, reconocemos lo que hicimos mal, restituimos si tenemos que restituir y volvemos a portarnos correctamente los pasos del Señor. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque hasta que tú no te arrepientas, tú no reconoces que hiciste algo mal. Y mientras no reconozcas que hiciste algo mal, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a volver a hacerlo mal porque no lo has reconocido. Cuando reconocemos que hemos fallado, entonces nosotros podemos decir, espérate, esto yo lo hice mal. ¿Puede sentido? Por eso tenemos que arrepentirnos de los pecados y poder venir a los pies de Cristo de una forma de un corazón constricto y humillado. Pero no tenemos que venir porque por el arrepentimiento Dios nos va a perdonar. Ya Dios nos perdonó, ya Dios nos ve justo, ya nos justificó Cristo en la cruz. Y Él incluso llega al punto que yo siempre cuando hice la tesis me maravilló eso, que es tanto el amor que Dios siente por nosotros, que en la Santísima Trinidad, tú te puedes ir ¿tú alguna vez has pensado cómo es Dios? ¿Tú te has puesto a darle cualidades a la grandeza de Dios? Como nos quedamos cortos, ¿verdad? Debe ser un ser tan poderoso. Sí, una vez en un estudio que se hizo, se ha demostrado que el universo sigue creciendo, el universo no ha parado de crecer. El universo, nosotros somos un sistema solar, el planeta Tierra está en un sistema solar alrededor de un sol, con varios planetas con él. Un sistema solar de varios sistemas solares en una galaxia de millones de galaxias que hay en el universo. O sea, y el universo se sigue expandiendo. Entonces Dios está detrás de todo eso, sosteniendo toda su grandeza. Entonces le preguntaron al científico por qué, cómo él podía explicar que el universo fuera necesariamente tan grande. ¿Por qué? Si hay vida solamente en el planeta Tierra, ¿por qué no estamos en un universo tan grande? Y él decía, porque la naturaleza testifica la grandeza de Dios, entonces tú no puedes considerar un solo sistema solar para considerar un Dios tan grandioso. Tiene que ser algo gigantesco. Dios debe ser una cosa espectacularmente gigantesca, ¿ya? Jesucristo era igual, el Espíritu Santo es igual, la esencia es la misma. Y Jesucristo en Juan 17 dice, ahora que me voy contigo, en esa grandeza, en esa gloria que yo compartía contigo antes del principio del mundo. Jesucristo es la acción del Padre. O sea, por Jesucristo todo fue hecho, por Él, en Él todo fue hecho y en Él todo se sostiene. O sea, Jesucristo es impresionante. Y el amor de Dios es tan grande que hoy en día, de la Santísima Trinidad, uno tiene un cuerpo como tú y como Él. Un Dios gigantesco. Y Jesucristo es un ser humano, porque Él tiene un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo como Él, usa un cuerpo como el de nosotros.
Es tanto ese amor, es tanto esa relación de Dios Padre con su Creador, que uno de los tres se parece a nosotros. Que cuando Dios mira a su creación, ve a su Hijo al lado de él, porque él está a su lado ahora, y dice, hey, yo soy el abogado de ellos, mira lo que me pasó, mira lo que yo di por él. Y yo lo di porque eres tú, porque a través de mí tú te reconciliaste con ellos. Eso es una cosa impresionante. Pero vamos a eso en el versículo 20 y 21. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, de Dios. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Si no pudiéramos medir, si yo no pudiera medir que yo estoy 100 libras overweight, yo seguiría aumentando de peso por ahí para arriba. Lo único que me detiene y me asusta es que ya estoy 100 libras lejos de mi peso real. Pues así mismo la ley te enseña que estás pecando. Si no hubiera la ley, seguirías pecando indefinidamente. Pero la ley es la que nos da la medida, nos da ese freno. Es ese freno moral que se ha perdido ahora mismo en nuestra sociedad. Eso es algo que debemos discutir, posiblemente lo discutamos para en la próxima clase, lo que es la moral subjetiva y objetiva. Entonces, para darte un adelanto de eso, de lo que es una moral subjetiva y otra objetiva, la subjetiva es lo que el sujeto piensa que está bien. Entonces, ahí es donde vemos tantos problemas hoy en día. Nuestra conducta moral, nuestros parámetros morales eran objetivos. Objetivo es que tú tienes definido cuál es lo que la moral debe ser. Por ejemplo, la nación de nosotros, In God We Trust. Esta nación fue basada en hechos cristianos. Los dólares dicen In God We Trust. Pero ese es el objetivo. Que donde tú puedes ver cuáles son tus reglas morales. Eso era la ley, una ley objetiva. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no desearás la muerte de prójimo, no desearás los bienes ajenos. Tú puedes ver y puedes medir. Cuando la sociedad cambia su forma de pensar a una forma moral subjetiva, entonces lo que para ti como sujeto está bien, es correcto, y lo que para mí está bien es correcto, porque Dios es amor. Entonces tú eres amor y yo soy amor. Entonces no necesariamente va a estar correcto para todo el mundo, porque a lo mejor yo digo el amor entre dos hombres es correcto porque es amor y Dios es amor, y a mí yo no me siento mal, yo me siento bien. Entonces eso es una realidad, una conducta subjetiva. Pero está mal porque para cada cual se va a someter su moral a su forma diferente de pensar. Antes había un refrán que decía, no puedo decir ese vulgar, pero él decía, cada cual hace con su vida como quiere. Eso es una realidad subjetiva, porque no es objetiva, porque objetivamente se dice que tu vida le pertenece a quién. Pues entonces no es tu vida, es la vida de Él. Vivimos para Él, fuimos creados para Él. Entonces, si tú fueras objetivo todavía, dirías, no, yo no puedo hacer como yo quiero porque yo tengo que complacer a Dios, porque yo fui creado para Él, yo soy creación de Él, yo soy hechura de Él, yo estoy hecho para adorarle, tú estás hecha para cantarle en el altar. Y cuando tú estás cantando en el altar, pueden haber un montón de problemas a tu alrededor con compañeros que están adorando contigo en el mismo altar, pero tú no estás pensando en esos problemas porque tú estás adorando a Dios. El objetivo es Dios. Subjetivo sería, no, pero yo soy la mejor voz, ¿por qué no estoy cantando yo? ¿Por qué está cantando aquel o aquella otra o la otra? Eso es subjetivo porque es lo que tú piensas, pero objetivo es que todos estamos adorando al Señor. ¿Y cómo lo ve Dios? Correctamente, objetivamente, Él está viendo como que todos me están adorando. A Él no le importa quién es la voz primera y quién es la voz tercera, es lo que está viendo en los corazones de todos los que están ahí, que están adorando. ¿Okay? Versículo 21. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo
para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Aquí volvemos a tocar el mismo punto de Juan 17. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El punto bien importante, siendo justificados gratuitamente. Si es gratis, yo no tengo que hacer nada, por eso la salvación no es por obra. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es gratuita. Por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué se dice que es mediante la redención? Porque para que se cumpliera la palabra, tuvo que venir Cristo, tuvo que cumplir con la ley, tuvo que Dios a través de Jesucristo, a través de la gracia de Dios, pero a través de Jesucristo, se dio la redención de la humanidad. Y Dios, a veces yo lo veo como que Dios está aquí en su trono, la humanidad está aquí en el mundo, Cristo se paró en el medio, se crucificó y cogió la humanidad y la trajo así, y a través de Cristo Dios fue vuelto a conectar con la humanidad. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación. Propiciación es poniéndolo en el lugar de nosotros, por medio de la fe en su sangre. Mira qué cosa hermosa. El mismo Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Fíjate que te está diciendo, Dios es justo, pero también es amor, es misericordia, es paciente. Entonces dice, en la paciencia de Dios, Dios aguantó su ira contra toda la humanidad, esperando a que llegara Cristo, y con el valor de la sangre de Cristo, por la fe en su sangre, Él acepta la remisión del pecado, dice, los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia, versículo 26, en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Todo el tiempo es para la gloria de Dios. Todo se hace para la gloria de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay forma de que nosotros podamos decir, no, porque como yo estoy salvo por mis obras, no te jactes de eso, no es por ti, no es por lo que tú hagas, no es porque donaste $1 millón ahora a Puerto Rico para que Puerto Rico se levante. Qué bueno que lo hiciste. Definitivamente el Espíritu Santo te tocó para que sacaras ese $1 millón y lo enviaras para allá. Pero eso no es lo que te salva. Lo que te salva es la redención de Cristo en la cruz. Porque eso no es suficiente. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. ¿Por qué decimos que confirmamos la ley? Porque a través de Cristo, todo lo que la ley decía, se logró. Preguntas hasta ahí. ¿Algún punto que te llamara más la atención que otro? Me hablaste que en el capítulo 2 te llamó la atención la circuncisión. ¿Qué punto te llama la atención ahora en el capítulo 3 de Roma? No sé decir. Todo está interesante. Sí, todo está La interesante. utilización de la fe, la utilización por la gracia. Después, todos unos puntos que también está bueno. Ajá. ¿Y eso de nuevo? La justificación por la fe y por las obras. Uh-huh.
el libro habla de la mortificación. Sí. Por eso. Y nosotros estamos mortificados por la fe. Por la fe en Cristo. Ahora, obras vamos a tener, claro que vamos a tener obras, pero son obras que son el resultado del Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Yo había leído algo que decía que mientras más tú conoces, más conocimiento tienes de la ley, vas a ser juzgado doblemente. A veces ese libro habla Sí, sí, pero... Pues se cree que vas a ser juzgado por Ok, explícame eso. No, dime tú primero. No, pues se cree que vas a ser juzgado porque la ley misma te va a juzgar a ti y luego Dios te va a juzgar. Pero estamos hablando de los judíos. Exacto, ¿Okay? los judíos. De los judíos. Porque reciben doble. Por eso te lo decía. A ustedes por la ley se les va a juzgar. ¿Por qué? Porque primeramente a ustedes se les dio conocimiento de la ley. Entonces, si se les dio conocimiento de la ley y no aceptaste a Cristo, entonces, ¿habrán salvo a los judíos? Claro que sí, sí, el pueblo de Dios. Pero entonces, a nosotros no, porque nosotros vinimos a los pies de Cristo sin conocer la ley. A ellos se les dio el conocimiento de la ley. Entonces, pero por la ley nosotros también somos medidos. Ahora, recuerda que el pueblo gentil fue injertado en el olivo original. Más adelante el romano lo vamos a ver. El romano también nos dice que el pueblo que no era, la iglesia que no era mi iglesia, ahora se la llamaba mi iglesia. El pueblo que no era mi pueblo, ahora se llamaba mi pueblo. ¿Quién es ese? Nosotros, los gentiles, los que abrazamos a Dios. Incluso la palabra dice, dichosos aquellos o bienaventurados aquellos que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? Tú y yo, ya. Nosotros no vimos a Jesucristo. Y ahí tenemos una bendición que nos dice, dichosos o bienaventurados aquellos que creen sin ver, porque de ellos será el reino de los cielos. Porque sin haber conocido la ley, sin haber visto a Cristo, abrazamos a Cristo como nuestro único Redentor. ¿Por qué se da eso? Porque al judío ser como es, la gracia se expande al resto de la humanidad. Es Dios tan misericordioso y nos ama tanto que abre su salvación para todo el mundo que en él cree. Entonces ahí es que te dice Romanos, ya no será solamente de judíos, sino también de los gentiles. La salvación llegó para todos. Y eso aquí se lo están diciendo a los judíos porque los judíos entendían que la salvación era solo para ellos, solo para los circuncidados, solo para el pueblo de Dios. Y él no. A Pedro le dice, no llames impuro lo que yo he purificado. Y eso se logró a través de la fe en la sangre de Cristo. Entonces, le está diciendo, sí, hay unos que van a ser juzgados por la ley, pero nosotros ya fuimos perdonados por el Señor. Ya la ley a nosotros no nos aplica. ¿En qué te aplica la ley a ti y a mí? Medición de pecado. Medición de pecado. Pero no para ser juzgado por la ley, porque ya una vez Dios Jesucristo pagó por ti y por mí, y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, y nosotros estamos dando muestras de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, a nosotros lo que nos espera es la salvación. Nosotros nos vamos en el rapto, ya no te quede eso en duda. Y si nos vamos en el rapto, no podemos ser juzgados por la ley. Ya nosotros no somos juzgados, nuestras obras no son juzgadas para condenación. La palabra lo que nos explica es que nuestras obras son juzgadas para premiación. Por eso Pablo habla de las coronas, más adelante habla de eso, y dice, por lo menos una corona se queda, que es la de la salvación. Pero todo lo que tú haces son coronas que vas a recibir. ¿Cómo van a ser esas coronas? Yo no sé. Pues yo tengo una sola cabeza, yo no creo que tengamos varias coronas encima. Pero lo que te está diciendo es, oye, sí, hay unas obras que tú vas a estar reflejando que te van a traer beneficios en nuestra salvación, pero ya de por sí estamos salvos. Ya a mí no me importa de verdad cuántas coronas yo vaya a recibir. ¿Cuántas piedritas tiene la corona? O sí que tiene varias torrecitas así. I don't care. Yo lo que quiero es estar allí. Eso es todo lo que yo quiero. Yo no me puedo comparar con Pedro. Yo no me puedo comparar con Pablo. Yo no me puedo comparar con Job. Pero yo quiero estar ahí. Y si yo
ya la iglesia, que antes no era la iglesia, es llamado a mi iglesia, el que no era mi pueblo, ahora es llamado a mi pueblo. Nosotros abrazamos a Cristo y lo creemos como nuestro Redentor y vemos como el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. De ahí yo no me preocupo por la ley, más allá de tenerla como una medida para yo mantener mi vida de una manera que sea conforme al Señor, que complazca a Dios. Es para eso es la ley, para eso es lo que sirve la ley para mí. Lo demás no importa. ¿Okay? La ley ya no te va a juzgar a ti. A ti no. Hay un pueblo que sí lo va a juzgar, pero no nosotros. Vamos ahora. Amadísimo Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por esta clase, Señor. Espero que todo lo que tú quieras que sea revelado haya sido revelado, Padre, para habernos traído conocimiento de tu misterio. Sabemos que hay otros muchos misterios que no podemos conocer todavía. Cristo lo dijo, todavía hay mucho más que nos quiere revelar, no era el momento, y hay mucho que recibiremos cuando estemos en tu presencia. Te pido por Janet, Señor, te pido por su familia, te pido por José y Lucy que están aquí, te pido por toda la iglesia de Jerusalén, Padre. Manifiéstate sobre nosotros para tu honra y tu gloria y que nuestras vidas sean de tu agrado. Llévanos a descansar, Señor. Llévanos a descansar y si hoy fuera el día que viene a buscar a tu iglesia, aquí estamos, Padre, Janet y yo estamos ready para irnos contigo. Pero si no fuera hoy que descansemos para mañana, podernos levantarnos con nuevos ánimos para tu honra y para tu gloria. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.